Porque está con nosotros la diputada Elizabeth Chiaga, la vicediputada por el Partido Sinaloense, presidenta, por cierto, de la Comisión de Derechos Humanos, secretaria de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso de Sinaloa. Elizabeth, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, estamos a gusto, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en tu estudio y agradecer de la invitación y agradecer también a toda tu audiencia el espacio que nos da de entrar en sus hogares o en los lugares donde se encuentren. Gracias por acompañarnos, por supuesto. Ya dábamos el antecedente de lo que se vivió el día de hoy. Ha habido una alusión directa, inclusive al partido sinaloense, parte del gobernador, a la Universidad Autónoma de Sinaloa. En tu caso, pues has visto o han vivido ahí dentro del Congreso del Estado, pues lo que fue esta reforma u homologación a la Ley General de Educación, la federal aquí en Sinaloa. Y bueno, ya se sabe también de la intención quizá de algunos grupos parlamentarios de modificar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Cuál es la postura de ustedes? Entiendo que inclusive se opusieron, ¿no?, a esta ley general. Sí, claramente existe un rechazo a la aprobación de la Ley de Educación Superior en el Estado de Sinaloa por parte de la fracción parlamentaria del Partido Sinaloense. Cabe destacar, Luis Alberto, y comentar aquí a la ciudadanía que se han vertido mucho tipo de información y mucha de ellas ha sido falsa. Yo de verdad te agradezco este espacio que nos brindas al Partido Sinaloense, a las y los diputados, porque a fin de cuentas el estar yo aquí pues represento, ¿verdad?, a la fracción. Y bueno, se ha dado una serie de inconsistencias desde el proceso para llegar al día de hoy, al por qué estamos aquí en este escenario que yo le llamo ya la verdad un circo mediático donde no es necesario llegar a esta situación. En primer lugar, las cuestiones que se vivieron en el Congreso no fueron las óptimas, las adecuadas, es así como nosotros los hemos manifestado. ¿Por qué? Porque habíamos venido cursando un proceso importante, el tema de la educación superior en Sinaloa no es un tema menor y nosotros como fracción parlamentaria estamos en total acuerdo que se sientan las bases que garanticen el derecho al acceso a la educación superior, que le garantice las capacitaciones a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes de que se profesionalicen, ¿verdad? Sin embargo, desde agosto del año pasado estuvimos trabajando en parlamentos abiertos donde estuvimos escuchando todas las voces a las instituciones educativas, estuvimos escuchando a las diversas asociaciones u organizaciones que estaban planteando sus propuestas bastante importantes y válidas, y también estuvimos presentes como grupo parlamentario en todas las consultas indígenas que se llevaron a cabo, donde también estas personas de los pueblos y comunidades indígenas también vertieron sus opiniones y sus propuestas. Sin embargo, nosotros estuvimos insistentes para revisar el dictamen, estuvimos insistentes con el presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura, el diputado Manuel Luque, así es, para que nos diera con tiempo el dictamen para revisar si todas las propuestas habían sido incluidas en el dictamen. ¿No fueron incluidas? Un dictamen que nos llegó el 13 de febrero, un día antes de la reunión de comisiones, porque así fue como se hizo. 13 de febrero, el día siguiente nos reunimos en comisión para votar en comisión, turnarla el 15 de febrero al pleno. Entonces, si bien es cierto que hay consideraciones, hay otras cuestiones que se suman a la Ley de Educación Superior que en ningún lado se vieron, que no sabemos cómo surgió o de quién, como que claramente la violación a la autonomía de las universidades públicas, llámese UADO, llámese UAIM, tecnológicos, UAS, normales. O sea, ¿en qué momento? Y lo que más nos llama la atención es por qué las y los diputados van en contra de una ley general o integran cuestiones de una ley general que el propio gobernador apoyó cuando él era senador. Entonces nos queda esas cuestiones oscuras o raras, porque en ningún momento durante el proceso, durante los parlamentos abiertos, se emitió esa necesidad o esa postura, tampoco en las consultas indígenas. Entonces nos llega un dictamen. Lo que se comentó es que incluso se convocó al rector, ¿no?, al diálogo también, si así lo hubiera deseado, y entiendo que no lo hubo.
No desconozco yo la verdad esa información. Yo te puedo manifestar y decir lo que vivimos en el Congreso. Así es. ¿Durante qué etapas se hicieron o cuántas consultas hubo? Se hicieron 3 consultas y una más que era un foro donde ya se iban a acordar ciertas propuestas, pero jamás se tocó el tema de la vulnerabilidad de la autonomía de las universidades públicas, jamás. Entonces, en un dictamen que nos dieron en menos de 24 horas para poder revisar, nos percatamos de inconsistencias en ese dictamen y las manifestamos en su momento el día 14, que fue cuando se votó, rapidísimas. La verdad que yo reconozco el trabajo de mis compañeras y mi compañero diputado de nuestro grupo de asesores en el Congreso del Estado, en el cual estuvimos trabajando prácticamente todo ese día y la mañana, pero es un dictamen que hablas de 130 cuartillas. De que se vulneraba la autonomía. ¿De qué manera? Se vulnera la autonomía porque ni en la Constitución Política ni en la Ley General de Educación Superior se establece que un poder, o en este caso, como en Sinaloa, el Congreso del Estado va a intervenir en consultas. Es decir, el Congreso del Estado va a convocar, el Congreso del Estado va a dictar los lineamientos, cómo se debe de seguir una consulta a las universidades autónomas. Ahí vulneras flagrantemente la autonomía. ¿Por qué? Porque claro está en el artículo 3 de la Constitución, fracción 7, donde se garantiza la autonomía de las universidades públicas. Comentaban que lo harían de la mano, ¿no? Con las universidades en este caso, de manera conjunta. No, aquí ni siquiera incluyen la postura de las universidades. La propuesta del Partido Sinaloense es que le hiciera directamente a las universidades. Es respetar la autonomía, no es involucrar en eso porque invadimos esferas que no nos corresponden, competencias que no nos corresponden. Entonces yo creo que no sé, ya a estas alturas se ha venido ya manifestando una serie de mentiras y de descalificativos hacia las y los diputados del Partido Sinaloense, hacia nuestro líder político, hacia nuestro presidente del estatal del Partido Sinaloense, el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueños, y yo quiero hacer un llamado a parar esta violencia, a parar estos calificativos que nos ofenden. Yo creo que nosotros habíamos ido hasta este momento muy prudentes en las declaraciones, muy respetuosos, muy cuidadosos. Sin embargo, yo creo que con las declaraciones que hoy escuchamos de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, yo creo que ya a estas alturas no podíamos quedarnos callados. Nosotros necesitamos alzar la voz y también necesitamos dar a conocer nuestro sentir, informar verdaderamente a la ciudadanía. Por eso te repito, agradezco estos espacios porque es así como las y los sinaloenses se pueden informar de lo que está pasando. Yo creo que lejos de vernos como unos enemigos, al contrario, yo creo que el Partido Sinaloense es un partido político joven, es un partido político importante, reconocido a nivel nacional, es un partido político activo, es un partido político de trabajo que ha apoyado las campañas, que no se le olvide al gobernador, que no se le olviden a las y los diputados que llegaron a sus curules, que el PAS estuvo ahí, que el PAS se la fletó en la campaña, que el PAS estuvo visitando casa por casa, que eso no es novedad para el PAS, porque el PAS trabaja los 365 días del año, pero nosotros estuvimos ahí, estuvimos en candidaturas comunes, estuvimos trabajando en equipo, y eso es lo que queremos. Nosotros no queremos sumarnos a un contexto de peleas, nosotros queremos al contrario, poder aportar y que se nos tome en cuenta para el bien de Sinaloa. ¿Al diálogo? Claro que sí. ¿O a llegar a algún acuerdo en este tema en particular? Claro, por supuesto que sí. Y de hecho quiero comentarte también nuestra postura porque tu servidor es universitaria. Tu servidor es universitaria y yo creo que también se ha denostado a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo creo que la UAS también es una institución importante y reconocida, noble, que ha actuado en beneficio de las y los sinaloenses, que le ha entrado a los problemas serios que hemos tenido de crisis en el Estado. Y bueno, nosotros estamos por la defensa también de la autonomía de las universidades públicas. Y bueno, también aprovechar el espacio y decirte que para ningún universitario, la universidad es plural. La universidad tiene diputados que son pasistas, que son morenistas, que son priistas, que trabajan en la Universidad Autónoma de Sinaloa, algunos jubilados, algunos activos. Entonces es plural y para nadie es un delito, para ningún universitario es delito militar en un partido político, es nuestro derecho político electoral. En realidad no denostó a la universidad como tal, más bien dijo que los órganos de control de gobierno de la universidad pues eran asignados por el PAS.
y por Héctor Melesio Cuen Ojeda, textual. Sí, mira, yo Pero estoy... no a la universidad ni a los universitarios sí, como tal, ¿no? Yo estoy en a los total... cuales nosotros también respetamos mucho, ¿no? En total desacuerdo en eso. Se han creado una novela y una historia que es un refrito desde hace 11 años, traen la misma historia. Yo creo que si hubiera alguna situación legal, pues ya estuviera más que sentenciado, yo creo eso, ¿no? Entonces yo creo que es una historia, un refrito que ahí traen en cuestiones políticas y que eso, lejos de ayudarnos, nos perjudica. Nosotros, en mi caso, soy universitaria, soy diputada y también reconozco el gran trabajo que hace nuestro líder político, el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda. Yo creo que él ahorita está representando un movimiento importante a nivel nacional y yo creo que lejos de estarnos peleando aquí o agarrando con dimes y diretes, al contrario, yo creo que haríamos un llamado a la unidad. El maestro Héctor Melesio Cuen siempre ha sido una persona muy respetuosa, muy prudente, es un profesionista y un empresario exitoso, es una persona activa y que nos ha enseñado a trabajar día, noche, 24 horas del día, 24/7 ahora sí. Entonces estamos muy orgullosos nosotros de pertenecer a Me quedo con la frase también, en medio de todo, ha habido muchas horas aire de este tema, creo que lo vamos a seguir analizando, no es para menos un tema muy importante. Y estamos en el preludio de un año electoral muy importante también en Sinaloa y nos quedamos con tu frase de esa apertura, ¿no? Al diálogo, al acuerdo. Ojalá que se dé ahí en el Parlamento o en mesas como esta. Muchas gracias. Y no de otra manera. Y estaremos muy abiertos, por supuesto, a escucharlos. Elizabeth, me da mucho gusto recibirte. Muchísimas gracias, Luis Alberto. El gusto es mío. Gracias. Es la diputada por el Partido Sinaloense, Elizabeth Chía Galaviz, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.